Buenas tardes, esta es la aplicación de la prueba TAT. Okay. Esta es una prueba que consiste en contar cuentos. Aquí tengo algunas figuras que voy a ir enseñándole. Quiero que invente un cuento para cada una. Usted me dirá qué han sucedido antes y qué está sucediendo ahora. Explique qué sienten y qué piensan los personajes y cómo terminar la historia. Puede inventar el cuento que quiera. ¿Se entendió? Bueno, entonces ahora aquí está. La primera figura tiene 5 minutos para el primer cuento. Hace como 2 semanas, un pequeño niño como de 5 años le pidió un violín a la mamá porque el sueño de él era ser músico reconocido. Pero el violín no, la mamá tenía escasos recursos, entonces no era un violín de verdad, sino que ella lo había hecho, pero no era un instrumento de verdad, sino para que él pensara que era, y no se pusiera triste, ¿verdad? Cuando lo vio se alegró porque se imaginó que se había cumplido el sueño de tener un violín, pero después cuando entró a su habitación y se sentó en su escritorio, observó que el violín era un juguete, no era de verdad, y que la mamá le había mentido. Entonces él no pensó que la mamá lo hizo para que se sintiera bien, sino que él pensó que la mamá lo había engañado. Y para él fue como una burla. Y él estuvo mucho tiempo triste, porque sentía que sus sueños no se iban a cumplir. Pero al tiempo él se hizo amigo de un vecino que vivía cerca de donde él. Y el niño pues, se caían muy bien los dos y platicaban, se hicieron amigos. El vecino era un músico, pero ya retirado. Y por suerte del niño, él tenía instrumentos guardados porque era director de una orquesta. Entonces los instrumentos los tenía guardados y su amigo pues se dio cuenta de que al niño le gustaba el violín porque él le decía siempre que quería ser un violinista famoso. Entonces pues al final el niño se alegró porque obtuvo su verdadero violín, ¿verdad? Que no era falso, era un verdadero violín. Y también el vecino, que era músico, le empezó a dar clases de música también, para que pudiera tocar su violín. Pues había muchas viviendas en el campo, gente que cultivaba, madres que se encargaban de la comida, ¿verdad?, de su marido cuando venían de trabajar, y la mayoría de las familias tenían más de 5 hijos. Y para llegar a una escuela o colegio tenían que caminar un montón porque ellos donde vivían, donde estaba este pueblito, pues era muy largo donde era la escuela. Entonces tenían que caminar un montón y siempre, más que todo las adolescentes se iban algo preocupadas porque era un camino muy solo y era muy largo. Entonces en ese tiempo habían muchos violadores y asesinos que andaban en busca de niñas o adolescentes inocentes para hacerles daño. Entonces ellos iban porque querían pues aprender, pero
al mismo tiempo tenían ese temor y no había unas personas que los pudieran ayudar porque no era un pueblo, por así decirlo, desconocido. No había una posta o policía o gente con armas, solo vecinos y los hombres y sus machetes nada más. Entonces, era un pueblo que vivía con temor siempre. ¿Dónde estaremos? Un matrimonio ya de 15 años de casado, en donde se enamoraron. Ella joven y él 10 años mayor que ella. Se enamoraron profundamente, se casaron, tuvieron hijos, pero con el tiempo el esposo de ella fue cambiando, era más violento, se exaltaba mucho, peleaba por todo, no dejaba que la esposa saliera de su casa, solo quería que la esposa estuviera encerrada. Y ella pasaba muy deprimida y muy triste, porque aparte de que él la hacía sentir mal con sus palabras, también la golpeaba. Y ella pues decidió un día, porque él cada vez que salía a trabajar dejaba la puerta cerrada para que ella no saliera de la casa. Pero un día ella se las ingenió y como pudo abrió la puerta y salió corriendo y nunca volvió, jamás. En un pequeño pueblo, ciudad, urbana, no tan, por así decirlo, del campo. O sea, era un pueblo alejado, pero había restaurantes, bares y todo eso. Había un hombre que era, físicamente era muy atractivo y era codiciado por un montón de mujeres. Claramente tenía a su esposa, pero él no la respetaba. La esposa caminaba detrás de él para estar pendiente de que no le pagara mal y todo eso, pero al final era un hombre mujeriego que aún estando con ella volteaba a ver a otras mujeres, pero porque como le fue infiel a su esposa, él tuvo su castigo, que después de acostarse con tantas mujeres, él le dio una enfermedad, ¿verdad? Por no protegerse y por acostarse con mujeres desconocidas, pues se infectó de lo que es del virus, el VIH-Sida. Entonces, en el transcurso del tiempo, siempre la esposa estuvo ahí, aunque le fue infiel, pero ella ya lo cuidaba solo por lástima, no porque lo amaba, ya por tantas infidelidades que le había hecho. Al final, pues ella quedó libre y quedó bien con su alma porque lo cuidó, era su esposo. Pero él se murió por las cosas malas que hizo. Recuerde que tiene que explicar lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, lo que sucedió antes y cómo termina la historia. Había una gran mansión lujosa en un pequeño pueblo donde tenían su rey y su reina y tenían muchos plebeyos, sirvientas y
pero el pueblo pensaba que era el mejor rey o era la mejor reina, pero solo los que vivían dentro del palacio sabían lo que verdaderamente pasaba. Y si los reyes por así decirlo, les decían que si ellos hablaban iban a perder su trabajo, ¿verdad? Entonces todos los que estaban adentro sabían los malos que eran los reyes. Porque lo que ellos hacían era bueno, en ese entonces había muchas muertes por causas desconocidas, no sabían quién eran los asesinos y todo el pueblo estaba con miedo y no sabían quién era el responsable de todos esos asesinatos. Solo los plebeyos que vivían dentro del palacio y claramente eran los reyes, el rey y la reina. Y para ellos era un placer. Tenían un cuarto donde ponían las cabezas de cada muerto como un obsequio para ellos, porque eso les daba satisfacción. Hasta que un día una sirvienta ya no aguantó y buscó un veneno, se lo pidió a una bruja para envenenarlos al rey y la reina al llevarles el desayuno. Entonces eso fue lo que sucedió. Ya después que pasó todo esto, todo el pueblo se dio cuenta de que quien era el responsable de los asesinos habían sido los reyes, gracias a la sirvienta que los atendía. Ahora, ¿qué estás diciendo? Una historia con esta imagen. Pues claramente aquí hablamos de un matrimonio, ya de bastante tiempo de casados, unos 15 años, en donde era estaban muy famosos lo que son los juegos de azar, los juegos de mesa, y mientras que los hombres se iban a beber a los bares, las mujeres estaban en sus casas cuidando a los hijos, llevando la contabilidad de los gastos económicos que tenían. Y en ese tiempo era donde había mucho machismo, porque la mujer no podía hacer otra cosa más que ser ama de casa. Mientras que los hombres sí podían andar en bares, sí podían trabajar, podían beber, podían fumar, podían hacer todo eso, menos la mujer. Había podemos decir una ciudad, un pueblo, en donde estaba pues la clase baja, la media y la alta, ¿verdad? Había una familia que pues vivía en clase media, podríamos decir. Estaban los padres y tenían a su única hija, que tenía 13 años. Ellos la protegían mucho porque era una niña muy bonita. Y pues había muchos hombres pícaros en las calles, ¿verdad? En donde buscaban niños para hacerles daño. Era una crisis que estaba pasando ese país, ese pueblo. Entonces no dejaban salir a los niños, más que todo a las niñas, para que los violadores o los asesinos no les hicieran daño. Pero una vez la niña quería salir de la casa porque estaba aburrida de estar encerrada y en sí no entendía lo que estaba pasando afuera. Ella salió y un hombre de esos malos
se fijó en ella y por atractiva que era, pues la pasaba observando y persiguiendo hasta que planeó su, podríamos decir, la maldad que iba a hacer, pues la planeó por varios días para que nadie sospechara, ¿verdad?, que quería abusar de la niña. Entonces hubo un día en que ya sabía todo lo que la niña hacía y qué días ella se escapaba y todo eso. La niña pues se escapó, salió un rato de la casa, se fue ella acostumbraba a ir a pasear por así decirlo, un bloque o un lugar que era solo, pero como habían juegos, a ella le gustaba estar allí. Pero en ese día no habían más niños, solo estaba ella. Entonces ahí es donde aprovechó el hombre y la capturó, la llevó a un lugar lejos para que nadie los encontrara y pues los papás se dieron cuenta de que la niña estaba desaparecida por varios días y no sabían qué le había pasado. Al final dieron dieron en el lugar donde estaba la niña, ¿verdad?, que estaba encerrada, pero no encontraron el hombre ya se había escapado porque estaba sospechando de que ya lo iban a encontrar. Pero la niña ya estaba con el daño que le hizo fue pues una violación. A causa de la violación tuvo un bebé que con dolor y por parte de sus padres, por el daño que le hicieron a la hija, a pesar de eso la apoyaron para criar el niño, que no podían correrla o algo porque no fue culpa de ella. Entonces el niño creció en esa casa con sus abuelos y la niña se convirtió en una mujer. En estos tiempos pues se empezaba a dar lo que era el modelaje o las pinturas eróticas, por así decirlo, donde las mujeres más hermosas exponían su cuerpo con ropa al principio y los pintores empezaban a dibujar todas sus hermosas figuras y todas esas pinturas se hicieron muy famosas. Luego de que empezaban a dibujar las mujeres con ropa, descubrieron que también lo podían hacer pues sin ropa, o sea, desnuda. Entonces ahí empezó la pintura al desnudo. Las mujeres les pagaban mucho dinero para mostrar su cuerpo y así poder realizar pintura. Entonces podría decir que en esos tiempos empezó a ser famoso lo que son las pinturas eróticas. Recuerde que usted me dirá lo que ha sucedido antes, lo que está sucediendo ahora. Explique cómo se sienten y qué piensan los personajes y cómo terminará la historia. Pues un día de invierno en Alemania, donde ha habido muchas guerras, muchas muertes, mucho miedo,
donde las mujeres y los niños corren por sus vidas y se esconden. Las mamás siempre están pendientes de los hijos, que no les hagan daño. Y pues se esconden durante la guerra hasta que termina. Luego que la guerra termina, se dan cuenta de que destruyeron todo el lugar donde ellos vivían. O sea que no se habían quedado sin casa, sin hogar. Entonces ellos se tuvieron que ir para otro lugar para empezar una nueva vida y volver a construir su casa. Pues en esa imagen representa más que todo el amor de una pareja de ya 30 años de casado, ya una pareja de ancianas, en donde a pesar de todos los problemas del matrimonio y de la familia, tratan de que su matrimonio persista y el amor pues no termine, a pesar de los 30 años ya de casado, con sus hijos. Siempre pues esa pareja se aman mucho y son muy románticos entre ellos. Nunca olvidan los aniversarios y los pequeños detalles que pueden fortalecer una relación. La mujer ama mucho a su esposo y él a ella también. Nunca le ha sido infiel y espera ser fiel y estar con ella hasta la muerte. Pues se puede observar que esta es una imagen que pudieron tomar de un desastre natural que hubo ya hace mucho tiempo, de un terremoto en Alemania, en donde muchas personas perdieron sus vidas, sus viviendas, sus animales, mascotas, los venados del bosque. Todo lo que una ciudad tan hermosa, luego de ese terremoto, se convirtió en el peor lugar, donde habían muchas personas tiradas bajo rocas, muertos. Se perdió casi la mitad de la población del país, de Alemania. Y pues ellos tuvieron que irse, los sobrevivientes tuvieron que superar esto y volver a empezar en otro país, ya que habían perdido su familia y su casa. Había una mujer que había tenido un hijo en un pueblo era un pueblo donde no aceptaban, donde había mucho machismo y no aceptaban los cambios de las personas. Para ellos era raro ver a una mujer con
con pantalones o a un hombre con pelo largo. Para ellos era repugnante ver esos tipos de cambios. Entonces, cuando el hijo de esta madre creció, tenía como sus 15 años, observó que era distinto a los demás. Observó que su atracción sexual era diferente, su forma de vestir era diferente, sus gustos, pero aún así la madre lo amaba, pero no dejaba que saliera de la casa porque sabía que lo podían matar por cómo era todo el pueblo y las personas. Y él siempre fue como quiso ser dentro de la casa, porque él era homosexual y en esos tiempos pues eso era como una maldición y podían matar a las personas que eran así, diferentes. Por eso la mamá siempre lo mantuvo encerrado en la casa. Él era feliz porque la mamá lo aceptaba como era, pero al mismo tiempo estaba viviendo algo terrible porque no podía pues salir de su casa tal como era. Vivió toda la vida encerrado, siendo como es, pero nunca pudo salir ni escapar de nunca pudo cumplir sus sueños debido a las personas de ese tiempo. En un país de Europa se decía que había un asesino en serie que buscaba a las mujeres más hermosas y rubias para no para violarlas, era como un psicópata que le gustaba cortarle el pelo a las mujeres rubias y hermosas y las mataba y solo llevaba su cabello. Ese era el placer de él, matar a las mujeres que eran rubias y cortarles el pelo. Era como lo hacía sentir bien a él. Y muchas familias perdieron a sus hijas. Se observaban muchos padres llorando porque ese asesino entraba a sus habitaciones por las noches, donde nadie los podía encontrar, y pues encontraba a sus víctimas dormidas, pues inmediatamente las mataba y les cortaba el cabello. Y era pues algo horrible para los padres despertar y ver a sus hijos de esta manera, de esta muerte tan horrible. Hay muchas personas que pasan por depresión, que se sienten en un hoyo o en un pozo donde no pueden salir y no le dan color a la vida la sienten a blanco y negro debido a su pues depresión
que no los deja vivir, no los deja disfrutar de la vida porque sienten que no tiene sentido. Y más que todo en esa imagen se da lo que es este caso. Y pues este muchacho ya ha tenido mucha depresión por mucho tiempo y de la única forma que él pues decidió huir o terminar lo que siente pues es un suicidio aventándose por la ventana, ¿verdad? Ya que nunca salía de su habitación y para él no estaba viviendo, solo estaba despierto, pero su alma estaba muerta. Entonces él decidió un día tirarse por la ventana y pues él falleció. Solo de esa manera podría estar tranquilo y no sentir nada, sentir paz. Esta imagen pues refleja lo que son todas las guerras que hubieron, ¿verdad? Nuestros antepasados. También me recuerda a una banda que habla mucho sobre lo que son las guerras y las muertes de soldados que lucharon por sus vidas y por la vida por la patria del país. La banda Pink Floyd me recuerda mucho esta imagen porque sus canciones hablan sobre las muertes que hubieron en toda la guerra. Y este hombre que está acá es uno de los compañeros de guerra de todos los muertos que están ahí. Y él como buen soldado siempre los iba a visitar. Ok, entonces ahora veamos qué puede ver en esa tarjeta en blanco. Imagínese que ve en ella algún cuadro, alguna imagen y me la describe. Lo que puede ver. Puedo ver una playa. Una playa, puedo ver la arena blanca, cocos, conchas de mar y una piedra muy lejos de la isla en donde hay una mujer sentada disfrutando el paisaje. Está muy lejos de donde están todas las personas, de donde están nadando las otras personas. Y la mujer solo quiere estar sola y sentir paz, observando el mar. Ahora cuéntame una historia acerca de la imagen que observa. Una historia acerca de la imagen de la mujer. Pues que la mujer se quiso dar vacaciones por tanto estrés del trabajo. Es una mujer soltera, no tiene esposo ni hijos, pero tiene problemas emocionales y pues decide irse a una isla muy lejos de donde vive. Y ella solo quiere sentirse libre y sentir paz. Por eso ese lugar, esa piedra es el lugar favorito de ella, en donde olvida todo lo malo que le hacen las personas, las burlas, todo lo que ella siente lo deja
en el mar cada vez que se sienta en la piedra. Todo lo malo lo deja ahí. Cuando vuelve a casa ella se siente liberada. Ese es un lugar favorito de ella, la playa. Pues puedo observar que hay como una tormenta eléctrica en donde pues estaba pasando lo que es un huracán donde muchas casas y niños o personas pues se hundieron en el mar y un pueblo, pues los que quedaron, los sobrevivientes, se tomaron la labor de buscar si todavía habían personas vivas o escondidas dentro de los escombros, debajo de las rocas o en el agua para recuperar los cuerpos que estaban flotando. Y luego de que pasó el huracán, vieron una luz que se reflejó en el cielo, que era como una señal donde les decía que hasta aquí iba a terminar todo lo malo y que todo iba a ser diferente. Esa luz es como algo astral, que ellos no sabían por qué, pero solo sucedió. Después de que vieron esa luz, nunca volvieron a ver muerte o destrucción en esa ciudad. Había en unos años, de 1950, ¿verdad? Por ahí, había una epidemia de enfermedad polio, la poliomielitis, en donde había pues muchas personas infectadas. No habían vacunas, en ese momento no existían las vacunas. Mucha gente no sabía qué hacer, solo los doctores pues solo les decían que reposaran en sus habitaciones y que descansaran y solo esperar la muerte porque no había cura para esa enfermedad. Entonces, en esta imagen puedo observar que está la madre y su hija sosteniéndola porque son sus últimos días y la niña pues está en su etapa más grave de la enfermedad. La madre pasa sus últimos días con ella y espera hasta que llegue su muerte. Eso es un lugar diferente a lo que hemos acostumbrado estar o
un lugar que nadie conoce, en donde todo lo que es imposible se vuelve posible, todo lo irreal se vuelve real. Y todas las personas van a ese lugar cuando quieren escapar de sus problemas. Es como una droga que hace que se sientan bien, que vuelen y que olviden de todos sus problemas. No se sabe el inicio, la creación de este lugar, pero es como una medicina para las personas que pasan por malos días o por problemas de salud, porque las personas que están enfermas van a ese lugar y salen curadas. Entonces es como un lugar mágico. En París hay muchos lugares donde tocan jazz, hay bares y muchas personas que salen en la noche, más que todos los hombres, a esos lugares, a esos restaurantes, disfrutan mucho la música, más que todo el jazz, que en ese tiempo era muy famoso, y salían a fumar cigarrillos cuando terminaban su concierto. Okay. Bueno, solamente muchas gracias.